Ya, a ver, les quería mostrar algo sobre el contenido para ver, ya, a ver, hasta ahora lo que habríamos avanzado son el tema uno, el tema 2, el tema 3 parcialmente, ya, porque no hemos terminado de ver que es parte de su trabajo lo que es el costeo basado en actividades. Luego hemos hecho costos para la toma de decisiones gerenciales el día lunes, ¿no? Y costo, volumen y el mix de productos también lo llevamos, ¿no? Lo que habíamos visto de determinar el punto de equilibrio y planificación de utilidades con un producto o más de un producto, ¿no? Entonces nos faltarían los tres últimos temas. Los dos últimos son cortos, este sexto es un poco largo, pero en la plataforma ustedes tienen como tema 5 este de análisis de costos de ingresos relevantes, ¿no? También tienen una práctica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta que tengan sobre el contenido, sobre el avance que hemos realizado? ¿No hay dudas, jóvenes? Bueno, como no hay dudas, solo quería aclararlos porque el material que está en, en Moodle dice tema 5, cuando en realidad debería de ser tema 6 según en nuestro contenido, solo que el tema 4 y el tema 5 lo hemos unido, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda sobre su trabajo? Licenciado, una consultita sobre Dime. lo del trabajo, los productos. ¿Tienen que ser sí o sí de la misma institución o pueden ser de, digamos, de distintas ramas? A ver, ¿a qué te refieres? O sea, de hecho tienen que ser productos de la empresa, solo que pueden ser diferentes, ¿no? A ver si me explicas un poquito mejor, tal vez te entiendo. Digamos, podría haber encontrado ejemplo de una persona que vende, no sé, hamburguesa, un ejemplo, Ya. y tengo otra persona, digamos, que vende salchipapa. ¿Podría ser así también, en ese sentido? No, no, no puede ser en ese sentido porque tendrías que hacer dos veces el costeo ABC. A ver, el costeo ABC se va a aplicar a la persona que vende hamburguesas, por decir. ¿Ya? Tienes hamburguesas y tendrías que determinar la distribución de tus costos indirectos en función a tu producto, que en este caso es hamburguesa. Si hay otra persona que se dedica a hacer otra persona que no tiene nada que ver con la que produce hamburguesas, pues no tendrías que hacer doble trabajo. Ya, sí o sí tiene que ser de la misma empresa. Claro, Los de la productos. misma empresa. Mínimo Ya. tres productos tendría que ser. Más no creo, o sea, les va a hacer más trabajo. Ya. A ver, Licenciado, muchas gracias. a ver, antes de empezar, algunos estaban teniendo problemas con el tema uno, con el punto uno, digan, punto uno y punto dos. ¿Qué cosa teníamos que hablar? O sea, ¿qué tienen que decir en el sistema de, conociendo el sistema de costos, decía, o información preliminar de costos, algo así, ¿no? Según nuestra estructura, nosotros tenemos, como primer punto, si no me equivoco, era descripción de la empresa. Esta empresa, les he dicho, si ustedes conocen a alguien que les pueda proporcionar datos de sus costos de producción, o sea, lo hacen. Si no, les he dicho, pueden buscar alguna tesis donde puedan obtener esta información, especialmente la de los costos de producción. Entonces, en este punto, en el punto uno, el punto 2, si no me equivoco, es conocimiento preliminar de la estructura de costos. Y tenemos el 3. Aquí, por ejemplo, ya, ¿qué puedo hablar? Este es un trabajo simplemente para que puedan aplicar el costeo ABC. No es un trabajo donde van a hacer todo un estudio de
todo lo que hay escrito sobre costeo ABC, nada. Simplemente es aplicar los costos ABC. ¿Qué puedo poner? Un poco de historia si quiero. No es obligatorio. Puedo poner en la administración, ¿no? Cómo se administra. Puedo poner los productos que ofrece, ofertados o que produce. Dentro de administración, si quiero, puedo poner lo que es misión, esto creo que son clásicos en los trabajos, visión, objetivos, ¿no? Pero tengo que hacer presente que estos están parte de administración, por decir. Y puedo ir ampliando alguna otra cosa que yo considere conveniente para este punto, ¿no? Puedo poner otras cosas más, ¿no? Pero, o sea, es una idea esto que yo pueda poner. No necesariamente todos, ¿no? Puedo hablar dónde se ha creado, puedo hablar sobre su NIT si tuviese, su matrícula de comercio. Pero si no tiene, no hay ningún problema. O sea, la idea no es, el trabajo no se enfoca en esta parte, ¿ya? Si no me equivoco, era aquí análisis de procesos o descripción de procesos, análisis de procesos, si no me equivoco era. Entonces, en este punto, en el conocimiento preliminar de la estructura de costos, ¿qué puedo decir? Puedo empezar hablando de su sistema de costos, ¿ya? Su sistema de costos. ¿Se acuerdan? Si no me equivoco, en esta presentación está el sistema de costos, ¿verdad? Aquí yo tengo todo el sistema de costos. Puedo decir los procedimientos de control de operaciones, hablar aquí de el otro punto, puede ser procedimientos de operaciones. Puedo decir, la empresa tal tiene utiliza un procedimiento de control de costos por procesos. Y estoy diciendo que en control de operaciones es por proceso. No puedo decir tiene los dos porque por lo general habíamos dicho que estos sistemas de control de operaciones productivas tiene que ver con la naturaleza misma de la empresa, ¿ya? Con la actividad que realiza. O sea, si es por procesos, difícilmente va a ser por órdenes, ¿ya? Entonces, puedo hablar, ¿no? Y explicar un poco brevemente lo que es cómo realiza esto de costos por proceso, ¿ya? El siguiente punto, obviamente esto está dentro de mi sistema de costos, ¿ya? Está dentro de mi sistema de costos. El siguiente punto diré, si no me acuerdo, vuelvo aquí y digo, ¿cómo son las técnicas de evaluación de la producción? Digo, técnicas de evaluación de la producción. Entonces, la empresa utiliza información histórica, ¿ya? O en su defecto puede ser predeterminada estándar. Puedo poner eso, o sea, ya depende, o sea, simplemente es una descripción de lo que estoy haciendo tengo temas de acentos, pero para que se entienda, o sea, lo que estoy haciendo es estoy explicando cuáles son mis técnicas de evaluación de la producción, ¿no? Entonces puedo seguir así, ¿no? Termino todo lo que es todos mis sistemas de costos, todos los que componen mi sistema de costos, voy a explicar cuáles son los métodos de control de inventarios que utilizo. Es una explicación nada más.
Tampoco me lo hagan tan corto como la estoy haciendo yo, sino simplemente un poquito más de redacción y ya tendrían, o sea, lo que estás explicando es cómo actualmente funciona. Puede ser histórico, puede ser completo, incompleto, perpetuo, periódico, si quieren. Los métodos de evaluación utiliza el PEPS. El costeo que presenta es, en este caso, van a poner el tradicional, no puede ser el directo, porque lo que se supone que están haciendo ustedes es en empresas que se dedican a presentar información al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, en todos de ustedes va a ser el tradicional. Entonces, eso por una parte. Un punto pueden hablar sobre el sistema de costos. El siguiente que podrían hablar es eh, de los estados de costo de producción. Aquí pueden hablar de los costos de producción, ¿no? Y para esto ya esta información ya lo van a sacar de lo que tienen ustedes de información que les haya proporcionado la empresa o en su defecto de lo que hayan obtenido del trabajo de donde han sacado la información de los costos de producción. Puedes hacer todo el estado de resultados o simplemente todo el estado de costo de producción. En ese estado seguramente no va a estar por producto, simplemente va a decir material consumido, personal o costo de personal, de cómo estará registrado, costos indirectos. Entonces, ustedes copian toda la información y explican cada uno de una breve explicación de los estaditos que están bien, ¿no? Se puede ver que el material es tanto, o se pueden hablar si quieren de los costos unitarios de cada producto. Ya no me acuerdo de cómo he buscado la tesis del anterior, ya no lo encuentro, pero puedo copiar los cuadros de la tesis, ¿no? Luego, puedo hacer un análisis, una descripción de los costos indirectos de producción. ¿Ya? Este va a ser, aquí puedo anotar todos los costos indirectos de producción. Para este ejemplo, lo que voy a hacer es usar esto. Mira, recuerdan que tenían esto de tarea y que resolvimos. En este punto yo tengo un resultado de costos indirectos de producción por proceso. ¿Ya? Esto tendría que ser simplemente de uno. Habría para otro producto, o sea, para los otros dos productos tendría que estar. Entonces, a mí no me interesa tanto cómo se haya distribuido entre los diferentes costos, entre los diferentes procesos, sino lo que voy a hacer es sumar este total de costo indirecto. No sé si se ve. Lo que voy a hacer es agarrar este costo indirecto, esto que tengo aquí, sumar con los demás costos indirectos. Este, en teoría, es de un solo producto. ¿Ya? No nos está diciendo en la descripción que son más de un producto, pero ustedes van a obtener de dos o tres o cuatro o cinco productos. ¿Ya? No hagan mucho porque si no les va a complicar. Tres es lo más ideal. ¿Ya? Entonces, lo que hacen es sumar todo esto y decir cómo está formado el costo indirecto. La composición del costo indirecto de producción es el siguiente. Y ahí pueden poner, por decir, mano de obra indirecta, por decir, 1,000, ¿no? Alquileres, por decir. O sea, yo me estoy inventando. ¿Ya? O 6,000. Depreciación. Depreciaciones, por decir unos 7,000. Entonces, con esto, lo que estás diciendo es cuánto está, por qué cuentas está formado el total de mis costos indirectos. En este caso, ¿ya? Lo que yo les decía era que
mi costo indirecto es esto. Yo voy a aplicar costeo ABC solo por esto, ¿no? Si ustedes han logrado buscar material de costeo ABC, la mayoría se aplica a toda la empresa, ¿ya? Y eso es largo. Les va a tomar bastante tiempo. No es difícil, pero les va a tomar bastante tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que yo les estoy pidiendo simplemente es hacer una distribución de estos costos indirectos, ¿ya? Entonces, este costo indirecto que ustedes tienen, obviamente este es solo de uno, pero si fuesen tres, los vas a sumar, ¿no? Y vas a hacer ese detalle del costo indirecto en el documento. ¿Puedes ampliar más cosas? Sí. Pero con que hayas puesto esto, cómo está conformado el costo indirecto. Ahora, si no te da la información de dónde estás obteniendo esto, entonces tú lo adaptas en función a los costos indirectos más comunes en ese tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, mano de obra indirecta va a haber, materiales indirectos va a haber, alquileres, servicios básicos, si quieres puedes separarlo por eh, energía eléctrica, telefonía, no sé, internet, agua, no sé, gas, depende en qué industria estén, ¿no? Entonces, y algunas cosas como el sueldo del portero de la fábrica, o no sé, suministros. Ustedes describen todo lo que puedas. ¿Ya? Hasta aquí todavía no has aplicado ABC, ¿ya? Entonces, el siguiente punto es análisis de los procesos, ¿ya? Para que no se me pierda la numeración, lo que voy a hacer es, si no me equivoco, era análisis de actividades, el siguiente punto. Entonces, en análisis de procesos, ¿qué voy a hacer? Puedo usar este mismo dato. Por ejemplo, aquí me está diciendo que esta empresa se dedicaba a la fabricación de tubos de hormigón. Aquí hay un dato que me dice tubos de hormigón. Puede ser que todos van a pasar, todo este proceso de fabricado pasa por armado mezclado. Mis productos no pueden ser, vamos a suponer que uno es grande, pequeño y mediano, por decir, ¿ya? Todos van a pasar por estos tres procesos, ¿no? Entonces, yo voy a usar el ejemplo de este simplemente para realizar la descripción y el análisis del proceso. Entonces, me fijo, el primer proceso es armado. Digo, armado, obviamente voy a poner la empresa tiene tres procesos, por decir. En el armado se realiza las siguientes actividades o, no sé, explicas y analizas en qué consiste el proceso de armado. Empieza por decir, el proceso de armado empieza desde la recepción de materiales hasta el soldado del material, ¿no? Que en este caso sería fierro. Entonces, puedes explicar. Luego haces el siguiente, que es mezclado. Y el final es el pintado, si no me equivoco, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es explicar. No voy a explicar, o sea, se supone que tienen procesos parecidos en una empresa, ¿ya? Alguien me decía de las hamburguesas. Vamos a suponer que en el mismo, la misma empresa realizan hamburguesas, por decir, no sé, salchipapa, decía hace rato, ¿no? Entonces, si bien no son productos similares, pero tienen varios productos, o sea, varios componentes que se necesitan de fritar la papa, por decir, ¿no? Entonces, hay un proceso. Eso ya depende de ustedes cómo lo adaptan, ¿no? Entonces, explican aquí. Una vez que tienen, pueden pasar al siguiente punto. No han dicho, no han ejecutado nada, o sea, no, hasta este momento solo han hablado de manera descriptiva todo lo que están haciendo dentro de la empresa, analizando, describiendo. No han utilizado todavía costeo ABC.
El último punto es costeo ABC. Entonces, si no me equivoco, es agrupación de actividades. ¿Ya? Entonces, análisis de actividades. En el proceso de armado, ¿no? Si se fijan, me voy a ir a mi presentación de mi práctica. Decía, tienen los tres elementos del costo: material directo, mano de obra, costos indirectos. Entonces, me voy aquí, puedo decir, en armado se tienen las siguientes actividades, y aquí puedo mencionarlos. Es decir, solicitud de material, en este caso, fierro, ¿no? Recepción de material, fierro. Medir el material, ¿no? Para diferentes tamaños, por decir. Voy a medir el material. Cortado del material. Puede ser soldado del material. Aquí tengo. Y puedo poner entrega al siguiente departamento. Este es solo de armado. Este es solo de armado. ¿Qué voy a hacer en el siguiente punto? El siguiente era de mezclado. Aquí puedo anotar también cuáles son las actividades que se realizan en este proceso. Por lo visto, se sigue utilizando material, entonces seguramente voy a hacer una solicitud de material. Pero en este caso ya no va a ser fierro, sino cemento, ¿no? Recepción de material. En este caso será pesado de material. Mezclado del material. Entonces así puedo ir especificando las actividades. En este punto de la agrupación, por ejemplo, solicitud de material fierro y solicitud de material es simplemente elaborar un documento donde dice solicito material por cemento 5 bolsas, por decir. Y en el otro necesito material 10 barras de fierro. Son parecidas estas actividades. Esta, si bien está solicitando diferentes materiales, pero el trabajo de solicitar es similar. Entonces, lo que puedo hacer, aquí traten de ser en esta análisis de actividades, traten de ser lo más específico posible para que puedan agrupar. En el siguiente punto es agrupar. Entonces,
Jóvenes, se me cortó el internet. ¿Hasta dónde lograron ver? Cuando Estaba estaba explicando, pidiendo que sean, ¿Perdón? estaba explicando sobre agrupación de actividades. Allá. Entonces, no fue mucho. Lo que estaba diciendo era la agrupación de actividades, después de hacer un análisis, las principales actividades para esta empresa son, ¿ya? Y se van a quedar solo con aquellas que consideren más importantes, ¿ya? Por ejemplo, estas dos, dice solicitud o solicitar material fierro, solicitar material de cemento. O sea, esta actividad es similar, si bien está pidiendo otro material, pero el trabajo es lo mismo, o sea, llenar un formulario o mandar un correo electrónico, no sé, pero sigue siendo lo mismo. No hay un trabajo adicional para hacer esto. Entonces, dirán aquí, realizar solicitud de material. Y ahí van a ir agrupando ya, por ejemplo, recepción de material. ¿En qué consiste recepción? Nada más, o sea, describirán de repente si quieren aquí qué se realiza en esta recepción. Si son similares, tal vez pueden poner solamente recepción de materiales. Ahora, medir material no es lo mismo que pesado del material. Entonces, si hay la posibilidad de agrupar los dos primeros, recepción de material, y el otro será medido del material, el otro será pesado del material, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya no lo estoy incluyendo los dos. Entonces, aquí tendré mezclado, cortado y así todas las actividades. Entonces, con las que voy a trabajar van a ser al final con estas. Cuando yo tenga que aplicar costeo ABC, va a ser con esto. Recepcionar material, medir el material, pesar el material. ¿Ya? Entonces, más o menos ya tienen alguna idea de cómo lo van a realizar o lo estaban haciendo muy diferente a lo que les estoy explicando. Jóvenes, o no estaban haciendo. Porque ayer una de sus compañeros me escribió diciendo cómo puedo hacer esta parte, ¿no? Esta parte. Todo el capítulo 2, todo el punto 2 me decía. Con mi grupo todavía estábamos viendo a la empresa que nos logre facilitar los costos para poder empezar a hacer. El día de hoy ya nos tenían que facilitar hasta el día de mañana máximo. Ya. Entonces, pero no es solo que se les facilite los costos, sino tendrían que tener a alguien que les explique todo el proceso, ¿no? Para obtener las actividades. Porque si no, ¿cómo la van a obtener esto? Porque si ustedes no trabajan ahí, es un poco difícil obtener estos datos, ¿ya? O sea, yo aquí me estoy inventando, ¿ya? Más o menos se parece a la actividad que tiene de fabricación de tubos de hormigón. O sea, más o menos no es complicado, o sea, por sentido común se llega a esto. Pero si tú no conoces del proceso productivo, entonces tiene que haber alguien que te explique de manera detallada qué actividades se realizan en cada proceso, ¿ya? Yo les recomiendo que hagan por cada proceso, pero no se vayan al proceso por decir de ventas, porque eso ya es aplicar costeo ABC a toda la empresa. Se puede hacer, pero les va a hacer un trabajo largo. ¿Se dan cuenta? En hacer estas cositas
se va llenando las hojas. Tengan en cuenta que yo solamente he mencionado unos puntos, unos pequeños puntos. Ustedes van a tener que describir y se va a ir llenando las hojas. Entonces, si van a pedir información, pídanle también que les explique qué actividades se realizan. Ahora, si por alguna razón ustedes no pueden, o sea, que están trabajando con una empresa y la persona que les ha dado información ya les ha dado esta actividad agrupada, entonces no será necesario que hagan esta descripción, porque puede ser que la persona que le cita el gerente de producción, por decir, y ya tiene identificado las actividades. Entonces les da de manera directa las actividades. Es necesario. Pero si ustedes están haciendo de manera general, entonces van a ser lo más específicos aquí y aquí lo van a ir agrupando en las actividades en las que van a ir trabajando. ¿Alguien tiene alguna otra consulta hasta aquí? Dicen, yo tengo una pregunta sobre el punto 2 Ya. y dice el estado de costo de producción. Ahí podemos hacer el método tradicional que usan para determinar sus costos. Claro, o sea, aquí solo van a poner el estado tradicional, ¿ya? Porque eso es lo que elabora. Toda empresa elabora el costeo tradicional. O sea, ustedes aquí no le van a cambiar nada. ¿Ya? Si no les da este detalle, entonces ustedes simplemente, o sea, ya la empresa les ha proporcionado su estado de costo de producción, pero no les quiere proporcionar cómo está formado los costos indirectos. ¿Ya? Entonces, como esto ya no puede ser, porque les van a decir, ¿por qué tanta información? Bueno, puede darles algunos, sí, pero tal vez no les dan. Entonces ustedes pueden aumentarlo esto. Pero en teoría, cuando uno trabaja para hacer costeo ABC, todos estos datos los obtiene del departamento de contabilidad. ¿Ya? El contador de costos debería tener este estado de costo de producción. Por eso les decía, pueden incluir si quieren el estado de resultados o el estado de costo de producción. El estado de costo de producción, por lo general, no va a estar por producto. ¿Ya? Ellos tienen por producto, porque ellos necesitan conocer costos por producto, pero por lo general tienen un consolidado que es el general, ¿ya? Y pueden ir trabajando de eso. O sea, es información que les tiene que proporcionar y ustedes no le tienen que cambiar nada, simplemente lo copian y lo pegan, ¿no? Ahora, ¿cómo está compuesto? A ver, vamos a usar otra vez este ejemplo. Como se ven aquí, el material directo y la mano de obra directa está determinado por departamento. Se supone que como son mano de obra directa y material directo, yo no necesito hacer una distribución. Si yo logro acumular material directo en todo el proceso, ya tengo más o menos cuánto de material necesito por cada producto. Entonces, yo no lo voy a tocar nada. Si me dicen que el costo del material, o sea, la cantidad de material utilizado, por decir es, no sé, en este caso, 5 barras, 2 bolsas de cemento y una lata de pintura, por decir. Yo le creo, ¿no? No me voy a poner en eso, porque se supone que como es directo, tiene una relación directa con el producto terminado, ¿ya? Lo que es difícil de distribuir son los costos indirectos. Por eso simplemente voy a ver todo lo que es costo indirecto. Por eso pongo aquí mano de obra indirecta, alquileres, depreciaciones. Puedo poner, si quieren, material indirecto, suministros, accesorios, impuestos, seguros, ¿qué más puede ser? Multas, por decir, si es que han tenido servicios básicos, material de escritorio, o sea, todo lo que consideren costo indirecto está aquí. Y por lo general, el costo indirecto no está distribuido
entre los diferentes productos. Eso se realiza una vez que se hace un tratamiento. ¿Ya? Entonces ustedes agarran de aquí y empiezan a distribuir solo el costo indirecto. A ver, ¿alguna consulta más? Licenciado, una pregunta. ¿La secretaria entraría como costo indirecto de producción o como La secretaria ¿de dónde? ¿De qué unidad? Para empezar. de esa empresa, licenciado? Ya, la secretaria del gerente no entra, es gasto. ¿Ya? No es costo. A ver, no sé si de acuerdo a lo que les decía. Costo en este caso, para este tratamiento de los costos indirectos, es todo aquello que va a estar relacionado con la producción. ¿Ya? No vamos a tocar nada que esté relacionado con el normal funcionamiento de la empresa. La empresa necesita un gerente. Al gerente no lo vamos a meter aquí. ¿Ya? El gerente es un gasto. ¿Ya? ¿Es importante? Sí, pero para nuestro análisis es un gasto. Es un sueldo que se tiene que pagar para el normal funcionamiento de la empresa. No tiene nada que ver con la producción. La secretaria, su secretaria, se le paga un sueldo, es imprescindible para que el gerente realice una función más eficiente. ¿Ya? Se lo agenda las citas, ordena una correspondencia, es imprescindible para la empresa, pero no es imprescindible para el proceso productivo. Si hay secretaria o no hay secretaria, el departamento de producción va a seguir funcionando. Por eso les digo, solo lo que tiene que ver con el costo de producción, que no sea material directo ni mano de obra directa. Ahora, el portero de la fábrica, ese sí necesita estar como mano de obra indirecta. ¿Cuál es su función? Vigilar la fábrica. O por decir, no tiene un portero, tiene una seguridad privada que ha contratado, creo que hay un montón de empresas de seguridad, ha contratado simplemente para custodiar por las noches, porque en el día como están trabajando no hay ningún problema, pero en la noche tienen un guardia de seguridad privada. O se han contratado simplemente para el ingreso y salida del personal de planta. Hay muchas empresas que tienen una persona exclusivamente para que les revisen y controlen su identificación al momento de ingresar. ¿Ya? Esa persona no depende de la empresa, pero se le paga a la empresa de la cual han contratado el servicio. Entonces, ellos sí son imprescindibles para el funcionamiento de la fábrica, o sea, está relacionado con la fábrica. ¿Ya? Reparaciones, mantenimiento de la fábrica, si es reparación y mantenimiento del edificio donde funciona la gerencia, por decir, eso es gasto, no puede formar parte del producto. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No hay más consultas, ¿se está entendiendo el trabajo que tienen que realizar? Hasta aquí. A ver, ya de aquí ya es un poco, una vez que tengan los datos, después de agrupación de actividades, los inductores de recurso. A ver, voy a buscar la presentación si no me equivoco, era el tema 3. Para que,
hasta ahora, con estos puntos, yo no he tocado nada, simplemente he identificado actividades, he explicado los procesos, he agrupado las actividades, todavía no he entrado al costeo ABC. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que tiene que hacerse es determinar los inductores de recursos. ¿Ya? Serían estas. Ya tengo identificado esto. Estas actividades ya las tengo identificadas. ¿Ya? Recuerdan que les he dicho, van a agrupar en recepción solicitud de material. Esa es una actividad. Se va a realizar en los 3 objetos de costo. Porque teníamos 3, bueno, hemos dicho que iba a ser con 3 productos, pequeño, mediano y grande. Ya tengo identificado mis actividades. Me falta cómo voy a distribuir en uno de los puntos. Les he dicho que clasifiquen la composición del costo indirecto. Si regresamos aquí, en este punto les había dicho que tengan los costos indirectos de la empresa. Entonces, ahora, con esto, tengo que hacer que esos costos indirectos se vayan a las actividades. El cómo lo voy a realizar es lo que tengo que determinar ahora. ¿Ya? Esto tengo que buscar. Para eso, lo que estoy buscando es determinar los inductores de recurso. Ya quiera determinar los centros de costos. Aquí voy a decir, a ver, primero, la mano de obra directa aquí tengo que explicar el cómo lo voy a distribuir entre las actividades. El cómo voy a distribuir. Para esto, puedo tener inductores en funcional tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. Pero adicional a eso del tiempo de trabajo, yo tengo que decir, aquí ya he identificado mis actividades y los que están dentro del concepto de mano de obra indirecta, ¿dónde han trabajado? A ver, espérenme. Aquí creo que estaba más explicado ese detalle para que se me entienda. Tengo que decir que la persona o el grupo de personas que han estado que son concepto de mano de obra, ¿ha trabajado en recepción de materiales? Sí. ¿En pedido de material? Sí. ¿En pesado? Sí. Por lo general, mano de obra indirecta va a estar en casi todas las actividades. Pero, ¿qué teníamos después? Depreciación. Me estoy inventando aquí depreciación. Seguramente no tendrá pues en recepción. O en alguno, en alguna actividad no va a estar. Creo que de alguien su conversación vamos a escuchar. Apáguelo su micrófono porque está sonando su teléfono. ¿Se acuerdan de este archivo que les había pasado? Y les decía que la gran parte, estos eran las actividades, bueno, son los pasos. Aquí teníamos los procesos y aquí mira cómo decía, el panadero
puedo clasificar la mano de obra por el cargo que ocupa, por ejemplo, aquí el panadero dice minutos hombre, el tiempo que ha usado, cuánto tiempo ha destinado de todo el disponible en realizar esta actividad, que es el pesaje de ingredientes. ¿Cuánto se tarda? Vamos a suponer que ha trabajado 1000 horas el panadero, y de esas 1000 horas, ¿cuánto ha destinado simplemente al pesaje de ingredientes? ¿No? Puedo hacer de esta manera o hacerlo de esta manera. ¿No? Esta es una tabla que está en la mano de obra directa. No tengo que hacer análisis yo, pero vamos a suponer que es ayudante de panadero, no panadero, porque nosotros estamos haciendo solo de el costo indirecto. La mano de obra indirecta está en, estas son las actividades que ya has determinado en un paso previo y dices, está en pesaje de ingredientes. En nuestro caso teníamos también pesaje en el cortado. Nosotros tenemos actividades, si se acuerdan, pesado, mezclado, soldado, entrega al siguiente departamento. Ustedes van a tener una lista completa, pero pueden hacer una tabla similar y determinar cómo van a distribuir. Pueden usar esto. Minutos hombre, minutos de uso. La gran mayoría va a ser en función al tiempo. ¿Ya? Otras, como en esta, por ejemplo, metro cúbico por minuto. No es necesario que se copien de aquí. Pueden hacer por metro cuadrado, si quieren, pueden usar una base más adecuada que les ha servido, por decir, en prorrateos primarios y secundarios en realidad, en costos, alguna base adecuada para hacer la distribución. ¿Ya? Aquí puedo hacer por metros cuadrados ocupados. ¿Ya? Puedo decir metros cuadrados ocupados. Y estoy diciendo que, ¿cómo voy a distribuir la depreciación en las actividades que yo tengo designada? Va a ser en función a metros cuadrados ocupados. Minutos, no sé, horas ocupadas, pero la mayoría va a estar en función al tiempo. La gran mayoría va a ser en función al tiempo. Pero en este caso, en metros ocupados. Y esto te puede servir de parámetro si quieres, ¿no? Mezclado ya más, obviamente es otro tipo de mezclado esto, pero minutos de uso, depreciación, minutos de uso, energía eléctrica, kilowatts, minuto, el panadero, arriendo de la infraestructura, minutos de uso, ¿no? Entonces, en función a eso, tú decides determinar cuál va a ser el inductor de tu recurso. Aquí determinar, el punto 8, si no me quiero, era determinar, pero inductores de actividades. Determinar los centros de costo simplemente es decir a dónde vas a acumular. ¿No? ¿Dónde vas a acumular? En productos. ¿No? ¿Cuántos productos va a ser? Tu centro de costo va a ser el producto terminado. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, aquí nos decía tubos de hormigón. Habíamos dicho inclusive que íbamos a decir productos. Podía poner tubos de hormigón grandes. Los productos son, yo me estoy inventando, medianos y pequeños. Estos son mis 3 productos. Ustedes van a tener, en este ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde es esto? En este ejemplo tenía 3 productos, ¿sí se acuerdan? Estos eran los productos.
estos tres tipos de panes, ¿no? Entonces, simplemente es mencionar cuáles van a ser nuestros centros de costo. Y una vez que ya tengan aquí, el último punto, si no me equivoco, es aplicación del costeo ABC. El determinar inductores de actividades, por ejemplo, estas son las tres actividades que yo tengo ya definido en este punto. El inductor de actividad en este caso va a ser número de solicitud. Número de solicitudes de material. El inductor de las actividades, o sea, ¿está? Ahora cuando estamos hablando de esto nos referimos a esta parte, ¿ya? Esas flechitas, ¿cómo hacemos? Ya hemos acumulado en las actividades, ¿cómo aplicamos a los diferentes productos en nuestro caso? ¿Ya? Los objetos de costo van a ser nuestros productos. Por eso les decía, no hagan más de 3, 4 máximo, ¿no? Porque si no va a ser largo este procedimiento. Entonces, para esto yo necesito saber que el producto producto 1, por decir producto A, ¿cuántas veces has realizado solicitud de material? Entonces, número de solicitudes de material. El siguiente va a ser número de recepciones de material, ¿no? Número de veces que ha medido el material. Número de veces que se ha pesado. O puede ser el tiempo que se ha pesado el material. No es muy común porque mucho va a depender del inductor de recurso que hayas usado aquí, ¿ya? Pero más o menos va por eso. Aquí no has puesto ningún dato, solo los has mencionado hasta el punto 8. Y en el punto 9 es lo que vas a hacer. Vas a hacer todo lo que dice el costeo ABC. Vas a empezar de estos datos, todos estos vas a distribuirlos de acuerdo a este inductor, ¿ya? A las diferentes actividades. Bueno, aquí teníamos 4, ¿no? Estos costos que tenías aquí, todos estos, los vas a distribuir en todos estos. De repente, uno de tus costos no tenga que llegar a medido del material, ni pesado del material, por decir. No tendrá, pero vas a distribuirlos entre todos. Y una vez que tienes ahí, los vas a distribuir, los vas a acumular en estas actividades, el total, y en función a los inductores de actividades, los vas a distribuir en los centros de costo, en estos. Y eso es lo que vas a hacer y vas a decir al final, ¿cuánto ha sido mi costo unitario por costeo el normal? Porque el último punto, si no me equivoco, es conclusión. Entonces vas a hacer una comparación entre el costo unitario de la empresa y el costeo ABC. El costo unitario del costeo ABC. El de la empresa se supone que es el tradicional, ¿ya? Y el costeo ABC es el que tú vas a calcular. Entonces ahí dirás qué variación hubo entre el costeo de la empresa y el tuyo. ¿Ahora está un poco más claro el trabajo o todavía hay dudas? Jóvenes.
Está más entendible ahora, Licen, gracias. Ya, a ver, la idea de esta clase era que ya más o menos tengan idea, porque como me preguntaron ayer, entonces ya di por hecho de que ya estaban empezando, ¿no? Entonces, como están empezando, seguro que van a tener dudas al momento de hacer estas partes, ¿no? Entonces, vamos a ir aclarando a medida que vayan haciendo, pero ya de entrada ya el panorama está un poco más claro que el día que les dije que eso era el trabajo. Por eso es que adelantado normalmente el costeo a veces llevaba después de costos e ingresos relevantes. Así está en el contenido. Si hay alguna duda, consulta, es ahora donde pueden hacerlo, ¿ya? ¿No hay dudas, jóvenes, entonces? ¿Hasta aquí? No lo hagan tan sencillo como el mío. Pónganle un poquito más de redacción y ya. Esto, por ejemplo, es fácil. Esto también es fácil. Hasta aquí. Ya de aquí un poco es copiar y pegar la información que les proporcione. Aquí, desde aquí ya empieza el verdadero trabajo. A partir de aquí. La parte más difícil, la aplicación del costeo ABC. Yo el día viernes imagino que vamos a volver al costeo ABC a explicar más a detalle cómo debería de ser el trabajo final. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, nos daremos un receso, ¿ya? Antes de entrar al avance. Hoy tenemos que llevar costos e ingresos relevantes. Este material ya lo tienen en Moodle. Y en función a esto vamos a avanzar. Entonces nos daremos unos 15 minutos. Está bien, Lice. Bueno, jóvenes, nos vemos dentro de 15 minutos. Jóvenes. Sí, Licen. Ok. A ver, nos tocaría ver lo que es los costos e ingresos relevantes. ¿Ya? A ver, antes de llegar a este punto, de repente no hice énfasis en que en el tema anterior, donde se podía determinar los costos, perdón, el punto de equilibrio, tanto en ingresos como en cantidades, también se puede aplicar a lo que es empresas industriales. ¿Ya? O sea, no es necesario que solo sean empresas industriales, ¿ya? A diferencia de las empresas industriales, las comerciales, el costo variable prácticamente está formado por el costo de adquisición, ¿no? El costo de adquisición y si es que hubiese alguna comisión o un costo adicional como es el de las etiquetas, prácticamente esto, ¿no? Entonces, en función a eso, se puede realizar todo lo que hicimos en el día lunes, en el tema anterior, de determinar puntos de equilibrio, proyectar utilidades de un solo producto o de una diversidad de productos, se puede aplicar a una empresa comercial, ¿no? Tomando en cuenta que el costo variable sería el costo de adquisición, más comisiones, más algún otro costo que tenga relación con el producto, ¿no? El resto de los costos fijos van a ser todos los gastos de la empresa. ¿Ya? Entonces, no he usado ningún ejemplo de ese tipo, pero recuerden que se puede aplicar a empresas comerciales. Bueno, aquí en análisis de costos e ingresos relevantes, hay algunas cosas que son básicas para entender. Se dice que un costo o un ingreso es relevante cuando no ha ocurrido todavía, cuando son costos o ingresos futuros. ¿Ya? Y la otra es que no sean iguales. Vamos a suponer que una empresa tiene posibilidad de obtener unos ingresos por la venta de uno de sus productos en un mercado que generalmente no lo pide. ¿Ya? Vamos a suponer que es un pedido extra, ¿no? Un pedido especial.
Va a ser por única vez y nada más. No va a ocurrir todos los años, porque si ya ocurriera todo el tiempo sería parte del mercado habitual. En este caso, si hay dos alternativas, si son dos alternativas de ingreso, deja de ser relevante si es que ambas tienen el mismo importe. Vamos a suponer que una empresa nos ofrece comprar cierta cantidad de nuestro producto en 100,000 bolivianos. La otra también en 100,000. La decisión de venderles o no a estas dos empresas no va a depender del ingreso que nos pueda generar. Si ambos son 100,000, seguramente voy a ir a aceptar en función a otros criterios de decisión. No voy a tomar en cuenta lo que es el costo ni el ingreso, ¿no? Lo mismo en los costos. Si para producir un pedido extra te va a costar, por decir, 100,000 bolivianos de costo, y si haces el otro producto también te cuesta 100,000, o sea, la decisión de aceptar o no producir es lo que te están pidiendo, no depende del costo o del ingreso, ¿no? Por eso se dice que para que un costo o ingreso relevante o ingreso sea considerado relevante, debe ser futuro, que no haya pasado, tiene que ser un futuro y tiene que diferir entre las alternativas. Antes de llevar todos los problemas que ustedes tienen dentro de su presentación, también quiero recordarles qué es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el beneficio que se sacrifica por elegir una alternativa. Entonces, si por decir, dentro de mi decisión estaba sacrificar una utilidad de 20,000, si dejo de vender a una persona, se supone que si voy a vender a otro, tengo que recuperar esos mis 20,000 y ganar algo adicional, ¿no? Entonces, ese sacrificio se llama costo de oportunidad. Entonces, con ese criterio, he seleccionado 5 problemas que pueden existir en función a la toma de decisiones en base a los costos e ingresos relevantes, ¿no? Aceptar o rechazar una orden especial, hacer o comprar, eliminar línea de producto o punto de venta, mezcla de productos con una restricción y vender o procesar adicionalmente. Cada una de estas los vamos a ir analizando. Hoy estimo que vamos a alcanzar aceptar o rechazar, terminamos, con suerte hacemos hacer o comprar, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tiene una particularidad y tiene unas características especiales, ¿ya? Por eso son análisis de diferentes problemas. En el caso de aceptar una orden o rechazar una orden especial, hay que tener en cuenta algo, que cuando yo estoy hablando de orden especial me refiero a una empresa cualquiera ya produce para un mercado determinado, ¿no? Vamos a suponer que un restaurante ya sabe más o menos la cantidad de platos que va a servir, ¿no? Y tiene contratado el personal, el servicio, los productos, los materiales en función a esa cantidad. Es más, ya por experiencia sabe seguramente que los lunes se consume cierta cantidad de platos, el día martes cierta cantidad, los fines de semana tanto. Entonces, ya conoce. Pero cuando se habla de orden especial es cuando alguien hace un pedido extra que no tiene que ver nada con el normal funcionamiento de la empresa. No tiene nada que ver. O sea, como su nombre lo dice, orden especial o pedido especial, no tiene nada que ver y puede ser que no se repita en un futuro, ¿no? Puede ser por única vez, puede ser que se repita más, pero la idea inicial es que no se va a volver a repetir. Entonces, para ver si conviene o no conviene aceptar ese pedido especial, hay que hacer un análisis. Pero antes de hacer ese análisis, tengo que ver 2 requisitos básicos, ¿ya? Uno, como aquí pueden ver ustedes, dice, es de cumplimiento obligatorio. Y en el caso del segundo, puede haber alternativas de solución. El primero, que es de cumplimiento obligatorio, dice que el ingreso relevante debe ser mayor al costo relevante. Esto es de sentido común porque si tu costo es mayor que tu precio, es mejor no producirlo, ¿no? ¿Cómo vas a
querer vender un producto menor a tu costo, a no ser que esté en liquidación, ¿no? Pero en este caso es un pedido especial. Y vamos a ver algunas características netamente del pedido especial. Cuando alguien te hace un pedido especial, sabe que es un pedido especial y no le vas a vender al precio que normalmente se vende al mercado normal, porque es un pedido extra. Seguramente le vas a vender a un precio mucho menor, ¿no? Entonces, de ahí que tienes que hacer un análisis de los ingresos y costos relevantes, donde tienes que determinar que el ingreso sea mayor al costo relevante. Si es a la inversa, entonces ya ni siquiera te molestes en hacer el segundo análisis, sentido común. ¿Cómo vas a aceptar dónde vas a perder? No, no hacemos el segundo análisis. El segundo análisis dice que la capacidad ociosa debe ser mayor al pedido especial. ¿Por qué dice capacidad ociosa? Porque se supone que la empresa tiene todavía capacidad para producir más productos, pero como el mercado al que vende no requiere tanto, entonces tiene una capacidad ociosa. Esa capacidad la puede utilizar en caso de que tenga una orden especial, ¿no? Entonces, el primero es de cumplimiento obligatorio, mientras que en el segundo hay alternativas para poder resolver, ¿no? Entonces, este procedimiento para aceptar o rechazar cuando no se cumple el segundo requisito, que era que la capacidad ociosa sea mayor a la orden especial, hay 5 alternativas adicionales, ¿no? Uno es decir, ok, acepto ese pedido, pero como tengo que completar la orden que me están realizando, voy a dejar de vender a mi mercado. Entonces a eso se llama afectar al mercado. La otra es ampliar temporalmente la capacidad instalada. Seguramente voy a hacer una pequeña ampliación por por ese pedido extra nada más. No por todo, sino por la parte que está por demás a la capacidad ociosa. Luego, puedo decir que voy a pagar horas extras a mi personal. Puede ser una alternativa. Si mi personal trabaja a full, pero tengo maquinaria y equipos, todo para poder producir, pero me falta personal, entonces por aceptar ese pedido, puedo pagarles horas extras. Está la opción. Por si dentro del problema está que no tengo maquinaria para poder producir eso, entonces puedo alquilarme la maquinaria, ¿no? Puedo alquilarme para producir la cantidad que es mayor a la orden especial nada más, ¿no? Entonces, la otra alternativa es que yo pueda comprar un producto con una misma característica, ¿no? No todo, sino, repito, la diferencia que existe entre la capacidad ociosa y la orden especial simplemente, ¿no? Estas 5 alternativas son las que voy a analizar, ¿no? Entonces, para eso, aquí hay un ejercicio que dice que una empresa produce prendas de vestir, tiene una capacidad instalada de mes de 30,000 unidades de mes, de los cuales solamente utiliza el 80%. Y aquí podemos ver que ya tiene una capacidad ociosa del 20%. Los costos de producción son, dice, ahí tenemos un detalle de los costos de producción, de los cuales 40% es variable. De estos 50 bolivianos, 40% es variable. Los costos fijos del mes ascendieron a 50,000. Los costos fijos de toda la empresa es 50,000. El precio al que vende sus productos es de 150. La institución dice que una institución requiere uniformes para su personal, realiza un pedido extraordinario de 5,000 prendas a un precio de 100. Este precio de 150, a ver, ¿dónde está? Este precio de 150 es el precio normal y este es el precio del pedido. Entonces tengo que analizar mis costos relevantes, ¿ya? Tiene que ser mayor a este, ¿no? Pero no todos estos costos que ustedes ven aquí son relevantes. Algunas no son relevantes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿conviene o no conviene aceptar este pedido? Y en caso de aceptar,
cuánto sería la utilidad. No te está preguntando cuánto sería la nueva utilidad de toda la empresa. Aquí no vas a hacer estados de resultados por toda la empresa, sino simplemente por el problema que estás tratando de solucionar en función a los costos e ingresos relevantes. ¿Ya? Entonces, en el caso de aceptar este pedido, dice cuánto se incrementaría su utilidad en caso de aceptar. Entonces, el paso 1 para esto es determinar si el ingreso es mayor al costo relevante. Si es igual, no tiene sentido, ¿no? O sea, vas a estresar a tu personal, vas a acelerar la depreciación de tu maquinaria, vas a consumir material cuando sabes que no vas a ganar. Pero como podemos ver aquí, el precio, recuerdan, de hecho, este 100 bolivianos era considerado el precio del pedido especial. Entonces, recordando el concepto de costo e ingreso relevante, decíamos que los costos o ingresos relevantes deben ser futuros. Entonces, el precio habitual no es futuro, pues, es presente y es pasado. O sea, siempre se ha vendido a eso, se va a seguir vendiendo a eso, a no ser que haya inflación y todas esas cosas, pero no es el caso del análisis. Los 150 sí son un precio que puede ocurrir en un futuro. Entonces, el ingreso relevante por unidad es 100. En el caso del costo relevante, si ustedes recuerdan, yo tengo aquí, perdón. Yo tengo aquí un listado de costos indirectos. Adicional dice que de esos 50, 40 es variable. Material directo es 40, mano de obra directa 30 y costos indirectos 50. De estos 50, 40% dice que es variable. Entonces, al regresar yo aquí, si se fijan, lo que yo tengo es 40 de material directo, mano de obra directa tengo 30, pero en costos indirectos de producción solo tengo 20. ¿Cuál es la razón? Entonces, vuelvo a recordar el concepto de costos e ingresos relevantes. Ahí nos decía que un costo o un ingreso es relevante cuando es futuro. Entonces, si yo acepto el pedido, en este caso de 5,000, ¿voy a utilizar material directo? Sí, entonces es relevante. ¿Mano de obra voy a utilizar? Sí, entonces es relevante. De los costos indirectos, no la voy a utilizar toda, porque los costos indirectos de producción fijos no necesito para nada. O sea, se van a mantener, acepte o no acepte el pedido, se van a seguir manteniendo la parte fija de mis costos indirectos. Entonces, no es un costo futuro. Acepte o no acepte el pedido, va a seguir siendo el mismo importe, mi costo indirecto de producción fijo. Entonces, la parte del costo indirecto de producción variable va a ser relevante. Es por eso que solo aparece 20. ¿Cómo es ese 20? Aquí me decía que era 50. 50 por el 40% me sale 20. Entonces tengo 40 más 30 más 20 es 90. En este caso, cumple el primer requisito. 100 es mayor que 90. Luego voy al segundo requisito. El primer requisito ya lo tengo. El siguiente requisito dice capacidad ociosa mayor a orden especial. ¿Cómo determino la capacidad ociosa? Capacidad instalada menos la capacidad ocupada. ¿Se acuerdan aquí? En el ejercicio decía, tiene una capacidad instalada de 30,000, utiliza solo el 80%. Entonces, 30,000 es la capacidad instalada. El 80% es 24,000. Entonces, yo tengo una capacidad ociosa de 6,000. 6,000 es mayor o igual, bueno, en este caso mayor o igual a la orden especial.
cumple con el siguiente requisito. Entonces yo ya tengo en esta oportunidad que ambos requisitos se cumplen. Entonces puedo hacer el análisis, o sea, ya de entrada sé que debo aceptar el pedido especial porque cumple con ambos requisitos. Solo que no sé, la pregunta decía, ¿cuánto se va a incrementar mi utilidad en caso de aceptar? La última parte de la pregunta decía, ¿en cuánto incrementaría su utilidad en caso de aceptar? Entonces, con esto simple operación, yo ya sé que debo aceptar. El en cuánto, ese es el análisis que voy a hacer. Entonces hago análisis de aceptar o rechazar orden especial. ¿Cuánto voy a aceptar? 5,000. ¿Cuánto es el precio? 100. Ingreso incremental. ¿Por qué no lo pongo simplemente ingreso? Porque este es un ingreso que va a incrementar por única vez. Hemos dicho que los pedidos especiales o las órdenes especiales son bajo el criterio de que probablemente no vuelvan a suceder. Entonces, va a incrementar nuestros ingresos en 500,000. Nuestros costos también se van a incrementar en material directo. Vamos a utilizar por un valor de 200,000. Mano de obra directa, vamos a pagar cerca de 150,000. Y los costos indirectos variables van a ser 100,000. Entonces, yo tengo una utilidad bajo este análisis de 50,000. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la empresa debe aceptar esta orden especial porque obtiene una utilidad o que su utilidad se incrementará en 50,000 bolivianos, ¿no? Esto es el análisis cuando se cumplen los dos requisitos, ¿no? Aquí, puedo escribirlo aquí y decir, la empresa debe aceptar el pedido especial. Lo voy a alargar un poquito esto. Porque su utilidad se incrementará en bolivianos 50,000, ¿no? Esa sería la interpretación de este análisis, que la empresa debe aceptar el pedido porque incrementa en 50,000, ¿no? Entonces, cuando cumple ambos requisitos, el análisis es fácil, ¿ya? Se complica cuando no existe, cuando no se cumplen los dos requisitos. El primero sí y el segundo no. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Porque es relativamente fácil. ¿O hay alguna consulta, duda? Ya, vayamos al siguiente que dice ya. Ahora es el mismo ejercicio, pero ya no va a cumplir con el requisito número 2, que era que la capacidad ociosa sea menor o igual a la orden especial. Por eso dice aceptar o rechazar cuando la capacidad ociosa es menor a orden especial. Son los mismos datos, o sea, estos mismos datos, con la diferencia de que esta vez el pedido especial es de 8,000 unidades. Adicional a esto, ya se hace una averiguación con respecto a esto, que en el caso de alquilar maquinaria va a tener un costo de 30,000. Y en el caso de comprar un producto similar va a tener un costo de 102 por unidad, ¿no? Ahora sí, ¿es conveniente o no es conveniente aceptar? ¿Y con cuál de las 5 opciones se obtiene una mayor utilidad? Entonces, puede que en alguno yo tenga pérdida o puede que tenga en todas utilidad, pero no puedo aceptar todas, solo voy a tener que decidir una y generalmente es la que obtiene una mayor utilidad. Esa es la que se debería de aceptar. Entonces, con estos datos,
lo que se hace es el segundo requisito. En el primero cumplía y además no se ha modificado nada. En el segundo dice 6,000 no es mayor o igual que 8,000, entonces no cumple. Todo el análisis que vamos a realizar de aquí en adelante es por estas 2,000. Porque aquí hay una diferencia entre estos dos. Entre estos dos hay una diferencia de 2,000 unidades. Entonces, para aceptar el pedido, hay una diferencia de 2,000. Y esas 2,000 son las que nos va a generar hacer operaciones más adelante, como es el pago de horas extras, ampliación temporal, compra de producto, afectar al mercado, por estas 2,000, no por las 8,000. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. No por las 8,000, sino por 2,000. Por eso dice, existe una diferencia de 2,000, lo cual significa que se debe realizar un análisis de si conviene o no aceptar por las 5 formas. Finalmente, determinar cuál de todas ellas es la que aporta una mayor utilidad incremental, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es en función a estas 2,000. ¿Ya? Tenemos aquí con afectar al mercado. El primer punto que vamos a tratar es afectar al mercado. ¿Qué significa esto? Que voy a dejar de vender. ¿Por cuánto? Por estas 2,000 unidades. ¿Ya? Entonces, yo voy a dejar de vender no por las 8,000, no las 8,000 unidades del pedido voy a dejar de vender a mi mercado normal, sino simplemente las 2,000 unidades. Y para eso, ¿cuál es el procedimiento que debo realizar? Primero dice calcular cuánto disminuiría mi utilidad si dejo de vender al mercado habitual. Porque voy a dejar de vender, ¿cuánto? 2,000 unidades. Esas 2,000 unidades están a un precio diferente. Entonces, voy a dejar de vender 2,000 unidades a un precio diferente y obviamente voy a perder cierta utilidad, ¿no? Y una vez que ya he identificado cuánto voy a dejar de perder, entonces lo que voy a hacer es, si conviene o no conviene aceptar este pedido, tomando en cuenta que debo recuperar lo que voy a perder aquí, ¿no? Entonces, ese es el siguiente análisis. Entonces, aquí podemos ver en esta parte donde nos dice cuál es el análisis de afectar al mercado, ¿no? Primero tenemos el análisis decremental. 2,000 por 150. ¿Por qué por 150? ¿Se acuerdan ustedes que en el planteamiento original decía, ¿dónde está? Que nuestro precio al mercado normal era 150. Entonces, si voy a dejar de vender, ¿qué precio no voy a cobrar por dejar de vender? Los 150, ¿no? Entonces, por eso es que en esta parte tengo que el ingreso decremental es 2,000 por 150 y obtengo 300,000. Y los costos van a ser lo mismo porque si no voy a obtener un ingreso, tampoco voy a incurrir en estos costos, ¿no? Entonces tengo por 180,000. Entonces voy a dejar de obtener una utilidad de 120,000. Estos 120,000 debo recuperarlo si es que decido aceptar la orden especial, porque esto es lo que estoy dejando de ganar por aceptar, ¿ya? Bajo el criterio de que yo voy a aceptar el pedido, pero voy a afectar al mercado, ¿ya? Entonces, si yo quiero interpretar este dato sería, si decido afectar al mercado, la utilidad que voy a dejar de percibir es de 120,000 bolivianos, ¿no? Una vez que ya tengo este dato, lo que voy a hacer es analizar si conviene o no aceptar esta orden especial, pero afectando al mercado. Entonces, ingreso incremental, 8,000 por 100, tengo 800,000.
Aquí tengo los 800,000 menos mis costos incrementales, ¿no? Voy a producir los 8,000 en este caso, porque ya los he restado aquí. 8,000 por 40, que era mi costo unitario relevante, 320. 8,000 por 30, 240. 8,000 por 20, 160,000. Y aquí aparece el costo de oportunidad. Recuerdan que el costo de oportunidad era aquello que voy a sacrificar por una alternativa y se supone que yo lo tengo que recuperar. Entonces, esta utilidad que estoy perdiendo por no vender mi producto a 150, lo voy a poner como costo de oportunidad. La suma de estos 4 va a llegar a ser mi costo incremental. Entonces, como pueden ver, el costo incremental es 840,000, lo que hace que yo tenga una utilidad, bueno, en este caso es pérdida, ¿no? De 40,000. Entonces, la interpretación aquí debería de ser: la empresa no debe aceptar, ¿no? No debe aceptar. ¿Por qué? Tiene una pérdida de 40,000. Entonces, ya estoy diciendo que esta empresa, que bajo este criterio de afectar al mercado, no conviene, porque en vez de ganar voy a perder. No me conviene. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Dicen una pregunta, en esto del análisis de afectar al mercado, en el ingreso decremental multiplicamos las 2,000 por los 150 que era de valor original, y en los costos indirectos de producción no deberíamos usar los 50 que teníamos originalmente en vez de esos 20. No, porque esos costos indirectos, aceptemos o no aceptemos este pedido, se van a mantener, ¿ya? No van a afectar en realidad al costo del producto. O sea, afectemos al mercado o no afectemos al mercado, los costos indirectos van a seguir. Es por eso que no lo tomo en cuenta. Es por eso que también al momento de determinar, si se acuerdan, a ver dónde están, voy a regresar. Cuando hice la clasificación de los costos relevantes, si se acuerdan aquí, solo había tomado en cuenta los 20. ¿Ya? Solo en una ocasión, bajo un modelo, el costo indirecto de producción fijo se convierte en relevante. ¿Ya? Entonces, bajo este criterio aquí en el costo indirecto de los 2,000, no se multiplica. Porque va a seguir manteniéndose, produzca menos o produzca más, el costo indirecto va a seguir siendo lo mismo. No sé si te he sacado de dudas. Sí, dicen, gracias. Ok. ¿Se entiende, verdad, esto? Sí, listo. Ya, ¿pueden hacer solitos ahora esto, ustedes? Ustedes tienen una práctica, si no me equivoco. Aquí. Esta. ¿Ya? Es similar. Entonces, vayamos haciendo bajo el método de afectar al mercado. Creo, si no me equivoco, a ver, 25,000. Sí, aquí tiene un periodo de 7,000. ¿Ya? Ya de entrada sé que mi capacidad ociosa es solo 5,000, porque tiene una capacidad, lo voy a poner un poquito más grande. Si se fijan en el planteamiento, capacidad instalada, dice 30,000 al mes, ¿no? Tiene comprometido 25,000 unidades y recibe un pedido especial de 7,000 unidades. Ya de entrada, sé que mi capacidad ociosa es 5,000 y es menor a mis 7,000, ¿no? Entonces,
Si es que cumple con el requisito de ingreso relevante, es mayor a costo relevante, entonces tengo que hacer el primer punto afectando al mercado. ¿Ya? Entonces, para no olvidarnos, porque hay los otros 4 procedimientos, entonces vamos haciendo, por favor, para que no haya retraso ni confusión en el avance, porque si yo avanzo los otros, recordar esto nos va a costar un poquito más, ¿no? Vamos resolviendo, por favor. Le hice una Ustedes, consulta. dime. Para el tema del costo relevante, entonces nunca consideramos los costos fijos. No, no se toma en cuenta. Vamos a ver más adelante, hay en una ocasión que en el costo indirecto de producción fijo se considera relevante. En la mayoría de los casos, no. A ver, en unos 10 minutos yo creo que terminan, ¿no? Entonces, ustedes si tienen alguna duda me preguntan. Yo voy a estar aquí en llamada y si hay dudas, les absuelvo la duda y terminamos de hacer el ejercicio. ¿Ya? Precio de 8.50 y ahí también nos indica que no hay necesidad de colocar la etiqueta que tiene un costo de 0,30. ¿Eso lo estamos o cómo vamos a trabajar? Ya. A ver, si no hay necesidad de ponerlo, entonces deja de ser relevante, ¿cierto? Entonces ya no forma estos 0,30, ya no son relevantes para el análisis de ingresos y costos relevantes. ¿Se entiende, verdad o no? Tendríamos material directo relevante, mano de obra directa relevante, costos indirectos de producción, en teoría son relevantes porque dice variable, pero ¿dónde logra formar parte la etiqueta? La etiqueta forma parte de los costos indirectos de producción. Entonces, de estos 130, de 1.30, perdón, le tienes que restar 30, ¿no? El 0.30. Entonces, mi costo relevante sería 2.5, 1.30 y 1 simplemente. Listo, gracias. Ok. ¿Ya se está terminando o todavía? No, dicen. Ya, me dicen cuando terminen, por favor. Perdón, no le entendí muy bien. Las 2.000 unidades. No, el costo adicional que menciona de la capacidad productiva de 2.500, los últimos dos datos. No, esos son para hacer otro análisis. ¿No? Recuerden que, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí hemos hecho solo este análisis. Luego hay que hacer el ampliar temporalmente. Luego tenemos el de pagar horas extras. O sea, lo único que les estoy pidiendo es hacer el análisis de si conviene aceptar este pedido afectando a la orden especial, afectando al mercado, perdón. Los demás datos, ¿dónde está? Este dato de los 2.500 es para ampliación temporal. No es para el análisis que les he pedido. Ya, gracias, Licen. ¿Ya han terminado? Aceptar o rechazar orden especial cuando
la capacidad ociosa es menor a la orden especial, teníamos estas 5 alternativas, ¿no? El único que hicimos hasta ahora es esta, ¿ya? Las otras 4 las vamos a ir realizando, ¿ya? Si bien ustedes tienen el planteamiento, toda la diapositiva resuelta, pero esto es para practicar y hacerlo paso por paso, ¿no? Puede ser que en esta ampliación temporal, como en el ejercicio que tienen ustedes, ya les dé un dato del costo de la ampliación. Como puede ser que tampoco les dé en algunos. Entonces, el siguiente punto que vamos a realizar es ampliación temporal de la capacidad instalada, ¿no? Estamos hablando del mismo ejercicio. Hemos hecho con afectar al mercado y ahora vamos a hacer ampliando temporalmente. Si es que no te da un costo de ampliación como en el dato anterior, como en la práctica que ustedes están resolviendo, dice que cuando se decide ampliar temporalmente es en la única ocasión en el que el costo indirecto de producción fijo se convierte en relevante, ¿ya? Si es que no te da el costo de la ampliación, el costo unitario de producción fijo se convierte en relevante. Es en la única ocasión en que el costo indirecto de producción, no todo el costo fijo, ¿no? Solo el de producción se convierte en relevante, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, aquí hacemos lo mismo, análisis de aceptar o rechazar con ampliación temporal, pero esta vez. El ingreso incremental va a seguir siendo el mismo, los 8,000, porque el pedido es de 8,000 y el precio es de 100. Los costos incrementales se va a mantener los 8,000 por 40, los 8,000 por 30, los 8,000 por 20. Pero aquí sí, en este punto sí tengo que prestar atención que el costo indirecto de producción fija se convierte en relevante. Por eso es que aparece 30. Recuerdan que el costo indirecto de producción en total era 50. 40% de esos 50 era variable y 60% se supone que son fijos. Entonces, si es que no te da una alternativa de costo de ampliación temporal, entonces voy a convertir el costo indirecto de producción fijo en relevante. Y por ser relevante, entonces aparece dentro de este cuadro de análisis. Pero no lo vas a multiplicar por las 8,000, sino simplemente por las 2,000 unidades por las cuales estás haciendo la ampliación, ¿no? En este caso, bajo este análisis, yo tengo una utilidad de 20,000. Entonces, ahora sí puedo decir, la empresa debe aceptar la orden especial con ampliación temporal. Y si quiero ser más detallado, porque se tiene una utilidad incremental de bolivianos 20,000. Esa sería la interpretación de este cuadro. Hay que enfocarnos en que debe aceptar. ¿Por qué? Porque me da una utilidad incremental. En el caso del ejercicio que tienen ustedes, reemplazar por el dato que se les proporciona, ¿no? Por lo general, si no hay, entonces se le convierte al costo indirecto de producción fijo en relevante. ¿Se entiende, verdad? ¿O hay alguna duda? En el caso de ustedes, ya les está proporcionando el costo de ampliar la capacidad productiva por 2,500. O sea,
ya hay información sobre el costo de ampliación. Entonces, ustedes reemplazan simplemente en este punto. En vez de costo indirecto, reemplazan por costo de ampliación, ¿ya? Porque el análisis de ampliación temporal. ¿Hay alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Pueden resolverme este mismo ejercicio con ampliación temporal? O sea, es cortito esto ya. No debería de tomarles mucho tiempo. Un momento, por favor. Como les iba diciendo, estos se van a mantener los tres primeros elementos. El único que va a cambiar en este caso, en vez de costo indirecto de producción, va a ser el costo de ampliación por 2.500 en su ejercicio. ¿Me lo resuelven, por favor? Unos 5 minutos yo creo que es suficiente porque es cortito esto. ¿Me avisan, por favor? Si es que terminan antes. ¿Sí? En nuestro ejercicio de lo que estamos resolviendo sobre lo que son los gastos indirectos de producción fijos y los gastos administrativos, tanto como la comisión, debemos considerar al hacerlo, ¿verdad? En el análisis de aceptar o rechazar. Los costos indirectos de producción fijo, administración y comisiones no son relevantes. Entonces, no se O sea, consideraría. no se considerarían. Solo las que están pintados en este momento, esos son los que vas a considerar, a excepción de el 0,30 que tienes por etiqueta, que forma parte del costo indirecto de producción. Estaría trabajando con uno, ¿verdad? Exacto, con uno. Ya. Está bien, dice, gracias. ¿Ok? ¿Se ha entendido esa parte de lo que cuándo llega a ser un costo relevante y cuándo no, cierto? Sí, dicen, solo una duda. Entonces, en todo el ejercicio tenemos que manejar en costos indirectos solo uno, Sí, y el 1.30 no va a afectar cuando hacemos afectando al mercado propio. no, porque no es necesario determinar ese costo.
Entonces, todo el ejercicio lo hacemos con 1. Con 1, sí, exacto. En otras palabras sería 2.5, 3.8, 4.8, ¿no? Todos los costos. Ahora, ¿por qué este costo indirecto de producción fijo no es relevante? Porque produzca, acepte o no acepte el pedido, va a seguir siendo esto. En administración, acepte o no acepte, va a seguir teniendo esos costos de administración. Y las comisiones solo van a pagarse cuando se venda al mercado normal. Este es un pedido extra, así que no se va a incurrir en pago de comisiones. Por eso decíamos que a un inicio, ¿dónde está? Dentro de lo que es los requisitos para considerarse ingreso o costo relevante, estaban a un inicio, decíamos que deben ser futuros. Si no voy a pagar comisión, significa que no va a ocurrir en un futuro. Si no lo voy a poner etiquetas, significa que no va a ocurrir en un futuro, ¿no? En ese futuro de si conviene o no conviene aceptar. Entonces, esa es la razón por la cual no se toma en cuenta las comisiones ni los gastos de administración. El siguiente punto que tenemos es pagar horas extras, ¿no? Pero si ustedes buscan bibliografía de este tema, que es contabilidad administrativa, seguramente van a encontrar algo que se aplique algo relacionado con la legislación del trabajo en este país, ¿no? En nuestro país tenemos una ley general del trabajo que nos dice que cuando una persona trabaja más de 8 horas por día, se le tiene que hacer un recargo de el 100%. En otras palabras, las horas extras se pagan el doble, decimos. Incluso ya lo habíamos visto en la determinación del costo total de la mano de obra. Entonces, yo sigo utilizando el ejemplo de mi práctica inicial. Digo, análisis de aceptar o rechazar una orden, pero esta vez con el pago de horas extras. Casi todos los datos se van a mantener, ¿ya? Se mantienen generalmente. Aquí tengo el ingreso incremental. Los 8,000 voy a vender y por ende voy a incurrir en un costo unitario de 40 por producto. Entonces tengo 8,000 por 40, 8,000 por 30 y 8,000 por 20, que son los tres elementos del costos que llegan a ser relevantes. Pero yo voy a pagar horas extras, pero no voy a pagar horas extras de todos. Yo tengo una capacidad instalada de 6,000. Entonces, la diferencia que no me alcanza mi capacidad ociosa es 2,000. Entonces, le voy a multiplicar los 2,000 por el costo unitario de la mano de obra, en este caso 30. Por eso sale 2,000 por 30 y en este caso me sale 60,000. La suma de estos cuatro va a llegar a ser los costos incrementales. Y como se puede ver aquí, tengo una utilidad de 20,000. Entonces voy a decir, se debe, o la empresa debe aceptar el pedido especial. Porque tiene una utilidad de 20, utilidad incremental de 20,000. Entonces, le estoy diciendo a la empresa que tiene que aceptar este pedido porque se tiene una utilidad, aquí me faltan, el incremental de 20,000 de bolivianos. Bolivianos 20,000, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros métodos? Prácticamente es esto tengo que tener cuidado porque no lo puedo multiplicar por los 8,000 porque en ese caso estaría pagando doble por las 8,000 unidades, sino simplemente estoy pagando doble las 2,000 unidades. Porque la Ley General del Trabajo me dice que tiene que pagarse con un recargo del 100%. Entonces, por eso es que multiplico por el costo de la mano de obra. ¿Se entiende esta parte, verdad?
Sí, licencia. Ya. A ver, estos ejercicios que están haciendo, guárdenlo, no lo vayan, si están haciendo en Excel o en Word, no sé en qué estén haciendo, guárdenlo, por favor, porque al final del tema me van a entregar todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Pueden ir avanzando, por ejemplo, ahorita, no, voy a borrar los apuntes. El punto 2, el ejercicio 2, también es de pedido especial. También es de pedido especial. Mira, tiene una capacidad instalada de 20,000, ocupa el 90%, tiene un pedido especial de 5,000 pares, ¿no? Y les está pidiendo analizar si conviene o no. Entonces pueden estar haciendo de hasta donde hicimos del costo con el pago de horas extras, ¿no? Estos dos son pedido especial. Entonces, lo que vayan haciendo ustedes, vayan guardándoselo. Yo al finalizar el tema voy a habilitar una tarea donde ustedes van a subir todo lo que hemos resuelto, ¿no? Todo lo que están resolviendo en realidad, ¿no? La 1, la 2. Y ustedes tienen la presentación donde está, he tratado de ser lo más específico posible para resolver, solo no tiene las interpretaciones donde dice se debe aceptar o se debe rechazar, no tiene eso, porque solo tiene una interpretación al final, pero cada cuadro se debería de explicar si se debe aceptar o se debe rechazar. Entonces, mientras nos quedan unos 7 minutos aproximadamente, entonces, si tienen alguna duda, ustedes me dicen, yo voy a estar en llamada y los que no tienen duda, pues ya pueden estar marcando su asistencia. Yo voy a estar aquí el resto del tiempo que nos queda y mañana vamos a continuar con los otros dos que nos faltarían, ¿no? Que es comprar el producto, si no me equivoco. ¿Ya cuánto hicimos? Hicimos 2, 3 hicimos, ¿no? Entonces, vamos a continuar el día de mañana. Pero yo les recomiendo que vayan haciendo, resolviendo estos ejercicios, el 1 y el 2 por lo menos. Cualquier duda, estoy aquí. Ustedes me preguntan.